Y a su nombre, ¿alguien se atreve a darle alabanza al Señor en esta hora? Dios es bueno, hermano, y para siempre su misericordia. Damos gracias a Dios por la bella oportunidad que Dios me da para acá frente a ustedes para tocar un pequeño tema en esta hermosa hora, una palabra. A lo mejor Dios pondrá en mis labios de edificación para todos nosotros, amén. Porque dice la Biblia que la palabra de Él nunca regresará vacía, siempre hace efecto en algún corazón, en aquella persona que quiere escuchar. Sencillamente todo está en la disposición de nuestro corazón. Todos los que queremos escuchar, escuchamos, y el que no, como decía mi abuelito, por aquí le entro y por aquí le sale. Pero de igual manera, la palabra de Dios es viva y eficaz, amén. ¿Usted lo cree en esta hora? Dios es bueno y para siempre su misericordia, hermanos. Por la misericordia del Señor vamos a predicar la palabra de Dios en esta hora, y voy a suplicarle que si se puede poner sobre sus pies, por favor, y vayamos a la palabra del Señor, al libro de Josué, su capítulo 1 y su versículo 8 y 9. Vamos a estar leyendo esos dos versículos de la palabra del Señor en esta hermosa hora, amén. Damos gracias a Dios, aleluya. Mientras usted busca ahí en la palabra del Señor, Dios bendiga. Si hay personas que por primera vez nos visitan, Dios les bendiga grandemente, y a todos los televidentes en esta hora también, Dios les bendiga grandemente. Hermano, tenemos la palabra del Señor, libro de Josué, su capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, esos dos versículos de la palabra, aleluya. Vamos a para que todos lo tengamos, para que así sabemos bien lo que estamos escuchando que es correcto, amén. Aleluya, vamos a esperar que todos lo tengamos. Si no, aquí puede leer, quizás a lo mejor mis hermanitas pueden colocarlo por acá, los textos bíblicos. Será una bendición, Dios les bendiga, amén. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta hora, y dice así a la letra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego dice el 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vengamos en palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, en esta hora, Cristo, me pongo ante su presencia, Señor, esperando, Padre, que sea su Espíritu Santo, Dios, iluminando mi mente, Dios, y poniendo, Dios del cielo, palabra en mis labios, Padre Santo. En esta hora, Cristo bendito, sé, Señor Jesús, que usted es misericordioso y clemente, Señor. Gracias, Padre Santo, en esta hora, Señor Jesús, que esta palabra de Dios sea de edificación, Dios, para el pueblo, la persona, Dios, que vaya a escuchar, Dios, que una palabra, Dios del cielo, pueda ser en sus corazones, Dios eterno. En esta hermosa hora, Padre, doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me cubro con su sangre, Señor, y creo, Dios eterno, que su palabra tiene que ir adelante de mis pensamientos, Cristo bendito. Gracias, Dios eterno, amén y amén. Tome su asiento, por favor, en esta hermosa hora. Mis amados hermanos, yo le he puesto un tema a este pequeño sermón y se titula Sembrando la buena semilla. Hemos leído un pasaje bíblico muy conocido por mucha gente, de un personaje que hizo historia y que sigue haciendo historia hasta en el presente. Han pasado miles de años y este hombre nos dejó un ejemplo grande, como lo fue Josué. Un joven y un hombre temeroso a Dios, amén, hijo de Nun, servidor de Moisés. Sobre todas las cosas servía a Moisés, pero tenía algo en su corazón, y era temor a Jehová. Algo maravilloso, hermano, nosotros podemos descubrir con este hombre, es que él tenía características fundamentales para toda persona que cree en el nombre de Jesucristo, aleluya. Para todos nosotros un ejemplo muy grande. Pero Moisés llegó a viejo, caminó por el desierto con el pueblo de Israel, pero Dios levantó a Josué para que fuese el sucesor de Moisés. Y no lo levantó por una casualidad, no lo levantó simplemente porque no tenía quizás de qué echar mano. Sencillamente lo levantó porque escudriña los corazones, y él sabe bien de que aquel hombre era capaz de poder seguir adelante con el pueblo de Israel.
Se levantó entonces Moisés y allí y quizás él murió. Dice la palabra que pues él tomó el lugar de Moisés y empezó algo maravilloso que yo quiero meditar. Son en tres cosas fundamentales de las cuales le dice Dios a Josué. No simplemente le dijo: mira, toma este rebaño de personas y llévalo hacia adelante a lo loco, sin conocimiento y sin nada adelante, sino más bien, hermano, Dios le da tres mandamientos bien importantes, tres cosas tan importantes. Como le dijo, número uno, le dijo que no se apartara de su corazón el libro de la ley. Le dijo que pusiera la palabra de Dios en su vida, que pusiera la palabra de Dios en su corazón, en su alma. Eso fue lo número uno. Número dos, le dijo que se esforzara. Le dijo: esfuérzate. Algo maravilloso, de lo cual, hermano, pocas personas en el mundo podemos quizás tener esfuerzo por las cosas de Dios. Pero aquel hombre, hermano, Dios conocía su corazón y Dios le dijo: esfuérzate. Le dio, no le dijo si tú puedes, si tú quieres, sino le dio una ordenanza. Le dijo: esfuérzate. En pocas palabras le estaba diciendo: algo terrible viene para tu vida, de cansancio, quizás de lucha con este pueblo. Vendrán enemigos a atacarte, vendrán quizás murallas frente de ti, pero él le dijo de alguna manera: esfuérzate. Le dijo que aplicara la palabra en su corazón y después le dijo que se esforzara. Aleluya. Y de último, sé muy valiente, sé valiente. ¿Por qué? Porque el adversario no se iba a quedar de brazos cruzados, iba a levantarse de alguna u otra manera, hermano, para quizás querer derivar a Josué. Pues Josué, hermano, había sido un hombre muy valiente. Fue a reconocer la tierra prometida, fue uno de los 2 espías que fueron para allá, pero él de ninguna manera se atemorizó por los enemigos que miró, por las personas a las cuales se iba a enfrentar, sino más bien tenía la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque desde su infancia era un muchacho instruido en las cosas de Dios, había conocido al Dios real, al Rey de Israel, el Todopoderoso, amén. Y él estaba confiado en que Dios nunca le iba a dejar ni lo iba a abandonar. Y aunque cayera en manos de enemigos poderosos y fuertes, de allí Dios lo iba a rescatar. ¿Usted lo cree en esta hora? No importa donde el enemigo los quiera llevar, pero si Dios con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Usted puede creer en esa palabra de Dios en esta hermosa noche. Aleluya. Y esas tres características, hermanos, son cosas de tan importancia en nuestra vida, lo cual a nosotros nos puede dar la diferencia entre desmayar y quedarnos, o de alguna manera en medio de toda circunstancia en nuestra vida ponernos de pie siempre con la ayuda de Dios y seguir adelante. Caminar en el Señor no significa que todo el tiempo nosotros vamos a ir, hermano, echando fuego. No significa que todo el tiempo nosotros vamos a andar, hermano, con una antorcha ahí de lumbre echando fuego. Pero sí significa algo de que si nosotros hemos conocido a Cristo, es necesario que Él viva en nuestros corazones. Y aunque esta carne se debilite, y aunque nuestro corazón se turbe, se angustie de alguna u otra manera, que nuestra fe, hermano, no esté ni en nuestro conocimiento, ni en las cosas que nosotros poseemos, ni en las cosas que a nosotros nos rodean, sino esté aferrada a la palabra de Dios, aferrada a la fe, hermano, inquebrantable ante el Todopoderoso Jesucristo. Porque, hermano, el éxito del hombre, hermano, no radica en lo que pretende ser, sino en lo que es. ¿Cuántas veces, hermano, en las calles usted le ofrecen una cadena y se ve que relumbra con el sol? De alguna manera se ve muy bonita y atractiva de físico a los ojos, pero ¿qué sucede si usted la lleva a su casa y la pone en un recipiente y le echa Clorox, le echa limón? Dentro de un ratito, hermano, aquella cadena va a estar negra y toda fea, aleluya. Pero eso, hermano, porque nosotros tenemos que aprender algo, que la apariencia en nuestra vida tiene un ciclo, y tarde que temprano la apariencia se va a acabar. Así como cuando nosotros nacimos, yo un día fui niño y crecí, ni tanto de estatura, pero de años voy creciendo, y ya no soy aquel niño que un día estuve en casa, sino más bien, hermano, voy llegando a una edad muy madura en mi vida. También pronto vendrá la vejez a mí, y quizás lo poco bello que hay de atractividad físicamente hablando un día va a desaparecer, pero lo que queda es la esencia en nuestro corazón, el conocimiento del cual y el temor, el que nunca muere en nuestra vida.
Un hombre puede acabársele todo, pero el conocimiento nadie se lo puede quitar. Y para tener un conocimiento y tener un fundamento es necesario que toda nuestra vida esté nuestra fe aferrada, no a lo que nosotros conocemos, sino a lo que lo conoce todo, al que lo sabe todo y al que lo da todo, Jesucristo, el Todopoderoso. ¿Usted lo cree en esta hora? Dale palmas al Rey si lo puede hacer. Aleluya. Y es así como no es por la pretensión, sino por lo que se es. Y usted dirá, pero el tema se llama Sembrando la Semilla. Más adelante vamos a volver allí. Pero Josué, hermano, no fue una coincidencia, sino un propósito de Dios. Todos nosotros somos un propósito de Dios. Dios tiene un plan para todos nosotros. Aquí nadie es una casualidad. Desde el vientre de nuestra madre, Cristo nos conocía. Desde antes que fuésemos formados, Él ya sabía de su iglesia. Y es por eso que es necesario darle tributo y darle alabanza, darle gloria y honra solamente a Dios. En medio de cualquier cosa, solamente a Él. Pero algo maravilloso de lo cual quiero hablar es que, hermano, es necesario tener en nuestra vida una determinación. Y esa determinación comienza, hermano, en nuestra propia vida. Tener una decisión con nosotros mismos de que si nosotros conocimos a Dios, permanecer en Dios. Si desde nuestra infancia tuvimos la que nuestros padres nos enseñaron, pues tenemos que permanecer en Él. Algo que tuvo Josué, hermano, fue esto: que nada de lo que las personas le decían lo movió a quebrantar su fe hacia Dios. El pueblo, hermano, de alguna manera pasaron crisis de todo índole. El pueblo de Israel pasó tantas crisis, hermano, tanto con Moisés como también con Josué. Pero Josué, hermano, aquí llegó algo bien crucial en su vida, donde él tuvo que tomar una decisión. Para el ser humano, hermano, creyente o no creyente, en nuestra vida cristiana como secular, muchas veces es necesario que tenemos que tomar decisiones. Y de nuestras decisiones, hermanos, depara nuestro futuro. De las decisiones que usted tome hoy, podrán reír mañana o podrá llorar el día de mañana. De la decisión que un joven tome en este momento, deparará su destino. Porque ¿sabe qué? Nosotros simplemente, Dios nos ha dado la oportunidad, la libertad de elegir en nuestra vida lo que nosotros queremos tener con nosotros. Simplemente, hermano, acá depende de nuestro momento, de nuestras creencias, de lo que nosotros fuimos enseñados un día. Y si no, alguno de aquí quizás dice, bueno, pero yo no tuve la enseñanza dentro del Señor. Pero dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Desde el momento que usted conoció a Dios, su vida empezó a ser diferente. Y es necesario determinar nuestro corazón, nuestra vida, hermano, a quien nosotros servimos en la actualidad y en el presente. Y Josué llegó aquí, hermano, a algo tan maravilloso, donde él se determinó. Quiero leer, ahí ubíquese usted en Josué 24, capítulo 24, versículo 14 y 15. Y dice, aquí llegó el momento de una determinación. Hay momentos, hermano, en su vida y en mi vida que va a ser necesario tomar una decisión. No basado, hermano, a quién usted va a agradar en la tierra o a quién no va a agradar. No necesariamente usted tiene que recibir el cariño de todo el mundo para tomar una sabia decisión. Muchas veces, por escuchar consejos erróneos en nuestra vida, hemos caído en fatales errores que han marcado la vida del ser humano, llevado a la desgracia. ¿Por qué? Por escuchar antes de Dios, escuchar a una persona. Hermano, no importa cuánto una persona conozca en la vida, pero es igual, come frijolitos igual que yo, come tortillas igual que yo, y tarde que temprano se va a equivocar. Pero hay alguien que nunca se equivoca. Y si nosotros lo escuchamos todo el tiempo y determinamos nuestra vida, ¿a quién vamos a escuchar? Ese alguien tiene que ser Jehová de los ejércitos. Ese alguien tiene que ser el Todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, porque Él nunca falla. Si lo tiene ahí en su mano, dice así: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Bueno, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses
de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene la importancia del éxito de una persona. Y él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre con determinación. El éxito de Josué no estuvo en la fuerza física, no estuvo en las habilidades que este hombre tenía para ser un guerrero, para pelear contra los enemigos. ¿Por qué? Porque él tenía una determinación en su vida. Algo bien importante, hermano, y es sembrar la semilla, no solamente en nuestro corazón, sino también en las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros. Porque un día usted se va a poner viejo y se va a morir. Pero ¿qué hay de las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros? Moisés no llegó hasta el último momento, sino que él partió con Cristo. Pero Dios levantó a un hombre que había sido instruido, que la semilla, la buena semilla, había sido sembrada en su corazón, y este hombre fue Josué. Lo mismo, hermano, en nuestra vida como cristianos, como creyentes del Señor, tenemos que saber que yo no todo el tiempo voy a estar así. Yo todo el tiempo no voy a estar de esta manera. Un día, si Dios me da larga vida, voy a ponerme viejo y un día voy a morir y me van a sepultar. Pero mis hijos vendrán atrás de mí, y es mi responsabilidad sembrar la semilla en los corazones de ellos, para que no se acabe esta bendición de la cual yo he sido testigo por mi propia vida, sino más bien prosiga hacia adelante, hermano, en el Señor. Aquí Josué tomó una determinación y dijo: no me importa si este pueblo se rebela contra Dios. A mí no me importa si estas personas, conociendo aún a Dios, aún así quieren rebelarse contra Dios. Yo voy a tomar una decisión en mi vida, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios tomemos una decisión, hermano, en medio de cualquier circunstancia. Usted tiene su casa, la que tiene que cuidar. Yo tengo mi casa, tengo mi familia, que va en primer lugar después de Dios, y esa es mi prioridad, hermano. Yo tengo que poner a pensar de que un día va a ser necesario que mi hijo conozca de Dios, tenga el temor en su corazón y sepa en su vida qué significa Dios para él. ¿Qué significa Dios en la actualidad de nuestra vida? Que no solamente es una fábula que vengo a la iglesia, canto y me voy, sino es un diario vivir donde nosotros día a día necesitamos de la cobertura, del amparo, del que todo lo puede, Jesucristo. Pero si nosotros no aplicamos esa semilla en sus corazones, un día, hermano, eso puede desaparecer y solamente puede ser una historia de la cual quedarán solamente recuerdos. Acá nosotros vemos, hermano, algo maravilloso de una gran determinación. Porque sabe algo, en medio de una familia, en medio de cualquier organización, en medio de cualquier congregación religiosa donde se proclama a Dios, aleluya, el centro tiene que ser Dios. Hay algo maravilloso de lo cual nosotros podemos entender, y es que cuando nosotros quitamos a Dios de nuestra vida, juntamente estamos quitando la oportunidad de sonreír y de vivir una vida llena de paz. Cuando el hombre toma la decisión en su vida de apartar a Dios de su lado, está renunciando a la oportunidad de poder ser feliz permanentemente. Cuando la mujer toma la decisión de apartarse de Dios, está renunciando a aquel que le dio la oportunidad de cambiar su lamento en baile. Hoy en día nosotros podemos ver, hermano, una gran decadencia alrededor del mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios ya dejó de ser el centro de las naciones, el centro en toda la sociedad. Ahora en día, hermano, nosotros podemos ver que hay tantos problemas y hay tanta situación que ya ni nosotros le entendemos de tantos años de vivir acá, pero que son reales y se están viendo a cada momento, y simplemente vienen por la desobediencia del ser humano. Porque el mundo entero, hermano, quiere hacer lo que quiere sin tomar reglas alguna, sin reconocer que somos necesitados, y tampoco queremos reconocer que nosotros cometemos errores. Muchas veces nos aferramos a nuestro corazón, pensando en que nosotros tenemos la razón, aunque en nuestra alma conozcamos de que estamos equivocados. Pero es necesario de olvidarnos de nuestro orgullo y reconocer que el centro de nuestra vida, si nos gusta o no nos gusta, sigue siendo Dios, el Todopoderoso. Que aunque el hombre abandone los buenos principios, Dios sigue siendo Dios, y Él siempre está, en de Él siempre estará por siempre. Salmo 33:12 dice: aventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo
que Él escogió como para sí. Nos damos cuenta, hermano, de algo que está pasando alrededor del mundo entero. Todo parece ser que apunta, hermano, al fracaso. Hoy en día, hablar de Dios se convierte en algo peligroso para la sociedad. Hoy en día, Dios se convierte en un atentado para la sociedad. El mundo entero, hermano, está tomando las cosas de Dios como algo que no es culto, como algo que no es importante, como algo que acarrea problemas a la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad siempre va a doler. No importa en qué tono se la digan a uno, de igual manera la verdad siempre va a doler. Y hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo. Y Él ha dejado normas y reglas a la sociedad entera, cómo conducirnos sobre esta tierra y ahorrarnos serios problemas, como no solamente como creyentes, sino como sociedad. Muchas veces nos hemos convertido en personas que ni siquiera cooperamos en la nación donde nosotros residimos, ni siquiera cooperamos con la sociedad para que haya una sociedad sana, sino más bien, hermano, cada persona busca su libertinaje, haciendo lo que quiere y olvidándose de los buenos estatutos y principios de los cuales nosotros es necesario que volvamos a ellos. Y esos principios están desde allá, desde Abraham, desde las promesas que Dios le dio a Abraham, pero también Él le dio reglas y estatutos para que nosotros sigamos, todos los creyentes, y no solo los creyentes, sino toda la humanidad. Allá en Siberia, Rusia, hay una ciudad llamada Yakutsk, la ciudad habitada más fría de la tierra. Existen tribus nómadas que andan viajando por el Ártico, temperaturas extremadamente frías. Y este ejemplo que voy a tomar, espero sea de edificación para usted y para mí. Ellos construyen unas pequeñas pirámides de pieles de renos. Pero antes de empezar la construcción, antes de poner todo lo que necesitan cubrir, ponen un eje en medio. Después de fundar ese eje, empiezan a construir todo lo demás alrededor. Pasan allí por unos 6 meses, luego emigran a otro lugar y empiezan a remover todo lo exterior, y lo último que se remueve es el eje principal, la fundación. Cristo significa eso en nuestra vida. Todo lo que se mueve a nuestro alrededor se mueve alrededor de Dios. Dios tiene que ser ese pilar en nuestra vida, familia. La palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura a nosotros. Pero cuando una nación quita a Dios, empiezan a surgir pensamientos erróneos y pensamientos lejos de la voluntad de Dios. Algo maravilloso que nosotros conocimos en la historia del evangelio: grandes predicadores que de acá de Norteamérica salieron y anunciaron y proclamaron el evangelio en esta nación. Dios empezó a bendecir América del Norte en gran manera. Se empezaron a levantar grandes predicadores misioneros alrededor del mundo. Muchos de ellos fueron masacrados, muchos de ellos, hermanos, fueron quemados, pero aún así no importaba. En la década de los 40, en la década de los 30, la década, hermanos, de los 60, hombres que se levantaron a pregonar el evangelio. Miles de personas venían rendidas a los pies del Señor. Un gran hombre como Billy Graham, él predicaba el evangelio y se levantó con gran fuerza, hermano. De sus grandes sermones que él predicó a una gran multitud, hermano, él decía: todos los problemas de América y del mundo tienen su raíz en el hecho de que nosotros como raza humana hemos pecado contra el Todopoderoso, y esa es la realidad, de lo cual esa es la raíz de todo el conflicto y de toda la situación que se vive hoy, no solamente, hermano, afuera, sino aquí en esta nación. Hemos abandonado los principios cristianos de los cuales nosotros y que sabemos que son la verdad en nuestra vida.
Esta nación entera, hermanos, se ha enfocado a darle, hermanos, cabida a lo antibíblico y abandonar la gracia de Dios. Todos los problemas han comenzado, hermano, y yo hago una pregunta, y yo hoy puedo, hermano, preguntar: ¿cuál será el máximo problema que tenemos nosotros, el cual estamos viviendo en el mundo entero? ¿Sabe cuál es el problema? Nos hemos rebelado contra Dios. Las naciones enteras se han rebelado contra Dios. Grandes se han rebelado contra Dios, y la ira de Dios está cayendo sobre la faz de la tierra, porque así es necesario que pase. Tal parece ser que hoy en la vida, hermano, es un crimen predicar el evangelio en las calles, ¿o no es cierto? Pero no es un crimen que un vago se pare con un cigarro de marihuana a fumárselo en la esquina. Él tiene el derecho para hacerlo. Es un crimen que usted vaya a un hospital y cante una alabanza que el evangelio en un hospital. Pero no es un crimen, hermano, para la sociedad de la cual estamos viviendo en la actualidad, que apelen y hagan protestas y quemen autos y hagan saqueos por los derechos de los homosexuales. Es un crimen, hermano, anunciar el evangelio a todo pulmón. Pero no es un crimen, hermano, que aprueben el aborto y le quiten la vida a un niño inocente en el vientre de su madre. Hasta ese término hemos llegado, y es allí donde yo quiero remontarme a sembrar la buena semilla. Muchos de los gobernantes de la actualidad son bisnietos pioneros que un día predicó el evangelio, pero por haber descuidado su casa, por haber descuidado su gente, por haber descuidado a sus hijos, esos hombres crecieron sin temor de Dios. Y ahora usted en la actualidad ve grandes templos cristianos que están vacíos, grandes templos de miles de personas que solo llegan 2 viejitos a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque se preocuparon más por lo exterior, se preocuparon por lo de afuera y descuidaron su casa. Muchas generaciones fueron creciendo y se fue perdiendo. Ahora en día la nueva generación, los sajones, no quieren saber nada de Dios, y esa es una responsabilidad que todos nosotros llevamos, hermano. Yo mi apellido Salguero, mi hijo se llama también apellido Salguero, mi padre lleva ese apellido, a mi padre se lo heredó mi abuelo, a mi abuelo, mi bisabuelo, y así de generación en generación vino el apellido y aún sigue vivo, y yo lo llevo en mi sangre y lo llevará mi hijo, y si seguimos lo llevarán los hijos de mis hijos. Así mismo el evangelio de Dios es necesario que lo inyectemos en nuestra familia, y aunque generaciones, el evangelio nunca morirá. Y es una lástima el desprecio tan grande y el poco valor que hay para las cosas de Dios. Pero todo comenzó con un principio. No podemos sembrar un palo de aguacate hoy y querer cosechar aguacates mañana. La semilla que yo pueda sembrar hoy no voy a ver su fruto. Pero si Dios aún sigue con esta tierra así como va, y si Dios todavía no nos ha llevado a su presencia, un día voy a morir, pero esa semilla un día puede dar fruto en el corazón de alguien. Y si mis ojos no lo ven, pero será de bendición para otros. Y no tenemos que ser egoístas y aferrarnos a que si yo me salvo solamente yo, sino más bien pensar en las multitudes que están sin Cristo y sin esperanza. Pensar en que hay personas que día a día están siendo masacrados, y muchos de ellos no conocen ni saben qué significa Dios, porque nunca se los enseñaron. Yo tuve la bendición de nacer en un lugar cristiano, y tuve la bendición de que mi padre y mi madre me educaron y me enseñaron en el evangelio. Y para mí es una responsabilidad hoy que soy padre, de sembrarle esta semilla a mi hijo, para que él conozca de que hay un Dios al cual necesitamos en nuestro corazón, y que somos dependientes de él en cada momento. El hombre, le guste o no le guste, hermano, depende de Dios. Nosotros nos guste o no nos guste, dependemos de Dios. Nunca le vamos a quitar la gloria a Dios. Él siempre seguirá siendo Dios. Si usted palmas al Señor en esta hermosa hora, aleluya. Muchas personas de las que están en los gobiernos, sus abuelos fueron pastores, sus bisabuelos, hermanos, fueron gente muy esforzada. Pero ahora las nuevas generaciones no conocen de Dios. ¿Y de quién sería ese trabajo? ¿A quién le perteneció
enseñar y instruir. Nuestra responsabilidad va primero en nuestra vida y después preocuparnos por lo demás. Muchas veces nosotros podemos ser de bendición para otro, pero en nuestra propia vida y en nuestra propia casa puede ser un infierno total. Muchos hombres pueden ser de bendición para otros con sus palabras, pero muchas veces se olvidan de que también ellos son necesitados de esa misma palabra. Que no es lo mismo yo decirle a usted y darle una palabra, aplicármela yo mismo para mi propio beneficio. Y lo más importante aquí es, hermano, tener un seguro de vida en el Señor. Muchos hombres, hermanos, compran seguros de vida para poder tener un dinero y dejárselo de herencia a sus hijos el día que muera. Pero yo quiero decirle que el mejor seguro de vida que usted y yo podemos tener es no apartar a Cristo de nuestro lado, es no apartar a Dios de nuestro corazón, sino tenerle en nuestra vida, sembrarlo a nuestra familia, y que el día que nosotros partamos aún nos recuerden, porque nosotros un día hablamos de ese Dios que cambió y transformó nuestra vida. Oh, hermano, una decadencia grande que hay, y esa es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero todo comienza con un principio. Para poder llegar hacia un destino, la primera cosa que nosotros hacemos es tomar la decisión y dar el primer paso. Nosotros hemos emprendido una caminata que no sabemos cuándo va a terminar, pero sí sabemos que tarde que temprano llegará a nuestra vida. La Biblia dice que el hombre se afane, no puede agregarle un codo más a su estatura. Por más que los gobiernos busquen paz y seguridad sobre las naciones, si están lejos de Dios nunca llegará. La única paz que prevalece y la cual puede unificar naciones y unificar corazones y unificar familia es la paz que Cristo da al ser humano, porque ha existido desde el principio. Porque Dios es Dios desde el principio. Él nunca tuvo un principio, porque Él existe desde la eternidad. Nosotros somos criaturas, somos humanidad, somos creación de Dios. Por lo tanto, Él puso un destino en nuestra vida, y este destino es, hermano, que nosotros le adorásemos y glorificásemos su nombre. Pero el mundo entero se ha revelado de generación a generación, desde los tiempos de Noé, desde los tiempos, hermanos, de Abraham, desde los tiempos, hermanos, de Lot, desde ese momento, hermano, desde el tiempo de Caín, desde Adán y Eva. Desde ahí comenzó la rebelión, y hasta la actualidad hoy ha incrementado en gran manera, y es necesario que nosotros miremos un poquitito hacia arriba, que nos olvidemos un poquitito de esto que se vive acá en la tierra, hermano, y meditemos por lo menos un poquito a dónde irá nuestra alma. La Biblia habla y dice que había un rico que tenía muchos bienes y hacía banquetes. Tenía todo su futuro asegurado en la tierra. Tenía una gran mansión y gozaba de muchos privilegios. Tenía a las personas que quería tener. Le servía a quien él quería. Se comía lo que él quería y de la manera que él quería. Tenía mucho dinero. Pero había un mendigo llamado Lázaro. Y aquel hombre, hermano, era muy pobre. No tenía absolutamente nada. Pero era un hombre que temía a Dios, que en medio de sus circunstancias y de su situación económica, él no blasfemaba contra Dios, sino que había dispuesto y había tomado una determinación en su vida de servir a Cristo, de tener temor a Dios en su vida. Y eso, hermano, hizo una diferencia, porque los dos murieron. Y dice la Biblia que el rico dice que fue sepultado, pero dice que los ángeles vinieron y llevaron a aquel pobre que había muerto bajo el temor y la gracia de Dios, y bajo mucho sufrimiento también en esta tierra, y fue llevado al paraíso, al seno de Abraham. Y los dos hermanos aparecieron en un lugar diferente. Uno apareció en un lugar de tormento, que fue el rico, y clamaba misericordia. Ahí nos damos cuenta nosotros, hermanos,
Podemos sembrar en el presente la buena semilla para poderla cosechar en el día que partamos a la eternidad. Nosotros en el Señor podemos sembrar en nuestra vida una diferencia entre el camino de maldad y el camino de justicia. Podemos tomar una decisión de caminar en la justicia o caminar en lo incorrecto. Es nuestra decisión. Dios no nos va a poner una pistola en la cabeza para que hagamos las cosas ni malas, ni tampoco que las hagamos buenas. Dice la Biblia que Dios ha dejado la libertad para elegir a quien nosotros queremos hacer con nuestra vida. Pero si llega, hermano, en que nosotros tendremos que compadecer, así como aquel rico que no le valió de nada el dinero, no le valió de nada la fortuna, no le valió de nada tener un físico atractivo, no le valió de nada tener muchos títulos universitarios, no le valió de nada tener una gran familia, tener influencia ante los gobernantes de esta tierra, haber quitado y puesto personas, quizás mandó meter preso a mucha gente, pero en ninguna de esas cosas valió allá. Allá clamaba misericordia por una yema untadita de agua para su lengua. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando la injusticia abarca nuestra vida y nos convertimos en extremadamente injustos. Tarde que temprano, hermano, tendremos que estar ante la presencia del Dios vivo, y es necesario que nosotros apliquemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y que tengamos nuestra fe solamente en Él. Allá clamaba misericordia, pero ¿sabe qué? Tuvo la oportunidad de sembrar en su futuro. Acá le pone uno muchas cosas y le pone las cosas bien bonitas, de que usted tenga esto, tenga lo otro para el futuro, pero nunca le explican de que entre medio de ese tiempo, de esos 30 años, uno puede morir, uno puede irse a la eternidad. Pero cuando nosotros, hermanos, sin importar si estamos robustos y jóvenes y llenos de vida, no significa, hermano, que porque un jovencito esté acá y me diga, no, usted ya está viejo, ya tiene 35 años, ya es papá, ya usted ya va de salida. La muerte no respeta edades, no respeta nada. Cuando la muerte llega al ser humano, se lo lleva jovencito. De 20 años he visto muchachos que han muerto. De 22 años he visto muchachos que han muerto, que yo conocí, y ya no están en esta tierra. Y lo peor es esto: se fueron en una circunstancia bien complicada, ebrios, ahogados en su propio vómito. Eso es lo que el enemigo hace con el ser humano cuando la persona, hermanos, se deja influenciar por las astucias y las acechanzas del enemigo. Llega y le quita la vida, y no solo eso, le quita la oportunidad de tener futuro asegurado en la ciudad celestial, la cual todo creyente anhela llegar. La decadencia, hermano, que se está viviendo es la raíz, hermano. Todo comenzó con el poco interés por las cosas de Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos. Hoy en día, hermano, que el evangelio se ha visto de una manera lucrativa económicamente. Adorar al Señor parece ser que se convierte en algo lucrativo económicamente. Y nos hemos olvidado nosotros, hermano, que la bendición económica viene después que nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Si Dios le place a usted bendecir su bolsillo, lo va a bendecir de una u otra manera. Nosotros trabajamos y nos levantamos con nuestras manos dispuestas para ganarnos el sustento, pero sobre todas las cosas nos levantamos pensando en que el que va a abrir las puertas se llama Cristo, aleluya, porque puede dar al ser humano la subsistencia en esta tierra. Porque de qué serviría tenerlo todo y saber que nos quedan 2 días de vida. ¿Con cuántos millones pudiéramos comprar nosotros un momento de vivir en esta tierra? No lo podemos hacer. El único que da la vida es Cristo. Y es necesario olvidarnos de lo material y poner en primer lugar a Dios. Olvidarnos nosotros de nuestros propios logros como personas y como individuos que somos, de querer ser reconocidos ante la sociedad y que nos reconozcan una persona importante, influyente. Antes que eso, es necesario que nosotros le demos prioridad a conocer más de Dios y que conozcan a Dios antes que nosotros. Que vean que no es nuestro yo, sino que es la palabra del Señor. Es el evangelio de Cristo el que tiene que ser anunciado sobre la faz de la tierra. Todos buscamos nuestros propios beneficios.
Algo que me enseñó mi madre, y me decía ella cuando yo tenía la edad de 7 años: no importa que seas mi hijo, pero si algo malo estás haciendo, yo no tengo que ver con los hijos de mi vecina, tengo que ver contigo. Y aunque me duele el corazón, te voy a castigar, porque te amo, porque te quiero, porque sos mi hijo, y mi interés es que seas un hombre de bien. Muchas veces yo cometí errores y ya sabía que no podía culpar a nadie. Me tocaba pararme frente a ella y decir las cosas como eran, porque sabía que de igual manera iba a ser castigado. Reconocer nosotros en qué posición es nuestra vida es necesario, y eso nos ayuda al crecimiento emocional. Y ya nos olvidamos de culpabilizar a los demás por nuestros propios errores, sino más bien le buscamos una solución a nuestra propia vida y buscamos una manera en el Señor Jesucristo de rectificar nuestros pasos sin tener que mezclar a nadie, sino más bien ponernos nosotros mismos ahí como ejemplo de que somos necesitados y que hemos fallado delante de Dios, y reconocer nuestras culpas ante la presencia de Dios. Y si nosotros lo hacemos de esa manera, dice la palabra que Él nos exaltará. ¿Cuánto lo? Si usted lo hace, Dios lo va a exaltar. Si usted lo hace, Dios le va a dar la oportunidad, no solamente de vivir aquí bien, sino de encontrar una salida a las circunstancias que usted esté viviendo. Y yo quiero leer acá en la palabra del Señor, en el libro de Isaías. Busque allí por favor el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20 al 24. Si nos rebelamos contra Dios, hermano, el castigo vendrá y llenará de luto nuestra vida. Si nos olvidamos de Cristo, la vara aparecerá y nos cobrará en gran manera. Y nosotros podemos evadir la corrección humana, pero la corrección divina ningún hombre de la tierra la puede evadir, porque esa dice que aunque se meta uno bajo las piedras, ahí está Él. Y dice la palabra del Señor: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El castigo puede llegar, llegando a la humanidad entera por la rebeldía y la situación que estamos viviendo todos los seres humanos. Es necesario reconocer a Jehová antes que cualquier cosa en nuestra vida. Porque quiero decirle una cosa, que mientras usted todo lo tiene bien y usted me invita a mí a comer un pan con chocolate, yo voy a ir a su casa y me lo voy a comer tranquilito y me regreso para mi casa feliz y contento y lleno de mi estómago. Pero si usted tiene un dolor en su vida y si su corazón está maltratado y si sus heridas son interiores, yo no podré ayudarle a usted con su dolor. El único que le puede ayudar es Dios. Y es necesario tener a Dios de nuestro lado. Mientras todo está bien con usted, joven que está acá, mientras todo está bien con usted, mientras su padre le tiene su auto, mientras usted va a la escuela con sus buenos tenis Nike de $200 y usted tiene todas las comodidades, tiene su propia habitación con su gran televisión, tiene todo lo que usted quiere, viaja, conocen de usted, le sobran los amigos y le pueden querer sembrar una mala semilla en su vida, haciéndole creer que usted es infeliz y que usted necesita conocer algo más. Pero al final que lo ven a usted metido en la miseria y en el dolor, esos amigos brillan por su ausencia. Ningún amigo va a querer pagar el crimen a una prisión por ningún joven. Ningún amigo va a querer que lo sentencien a cadena perpetua por un crimen que ha cometido.
allí brillan por su ausencia. Cuando usted todo lo tiene bien, todo aparece tranquilo. El día que el enemigo le ponga a usted una trampa y lo atrape y esté llorando en su corazón, ningún amiguito, ninguna amiguita querrá pagar ese precio por usted. Le tocará a usted personalmente enfrentar esta situación. Es necesario que siembre en su corazón temor hacia Jehová, temor al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él nos ampare y nos guarde en el día malo. Aleluya. Y con esto termino. Es tiempo de tomar en cuenta la palabra de Dios. Es tiempo de tomar en cuenta el llamado de Dios para los hombres. El llamado que Dios hace es que dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El mundo entero necesita de Dios. Todos nosotros necesitamos de Dios. Ningún hombre sobre la faz de la tierra es independiente de Dios. Todos nosotros necesitamos de Dios. Y es necesario que nos volteemos a Dios. Es necesario que nos volteemos a Jehová. Son los cielos y la tierra. Y la oportunidad está hoy en día cuando podemos echar mano de esa bendición que hay, que es una salvación en Cristo Jesús. Queremos sembrar semilla buena, sembremos la palabra de Dios en nuestra vida. Queremos sembrar algo bueno, sembremos temor de Dios en nuestra propia vida, para que el día que llegue la siega podamos ser trigo en los graneros de nuestro Padre Celestial. Y no tengamos que pagar por las consecuencias por haber sido rebelde y desobediente ante la gracia de Dios. En esta denle alabanza a Cristo si lo puede hacer. Y yo voy a dejar a mi pastor en esta hermosa hora, que sea Él concluyendo con esta hermosa noche. Aleluya. ¿Quién vive, iglesia? Que la misericordia de Dios nos acompañe, nos ayude cada día, hermano, y sigamos adelante, que nuestra redención se acerca. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios.